días. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. No hay documentos que dar cuenta, presidente. Solo decirle que todavía no ha ingresado la contestación del señor ministro. Como no tenemos cuenta, pero algún varios reparte de los colegas diputados antes de ver la orden del día, ¿no? Ya. La presente sesión tiene por objeto tratar materias propias de la competencia de esta comisión. Tiene por objeto recibir la exposición de la secretaria sobre los aspectos fundamentales de la acusación constitucional como institución, particularmente lo referente a los procedimientos, plazos, causales y otros aspectos generales conforme se acordó la sesión anterior. Secretaria, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor diputado, algo bastante sencillo y lo más didáctico que se pueda. La acusación constitucional o juicio constitucional ha sido definido como aquel en que se juzga a las más altas autoridades del Estado por delitos, infracciones o abusos de poder expresamente contemplados en la Constitución política y que tiene por objeto, por una parte, establecer tanto la efectividad de tales infracciones como la culpabilidad o inocencia de la autoridad acusada y por la otra, hacer efectiva su responsabilidad constitucional mediante la destitución del infractor y su inhabilitación para ejercer toda función de carácter público por el término de 5 años. Esta definición es de los profesores señor Brofman, Cordero y Aldunate en su libro Derecho Parlamentario, profesores de la Universidad Católica del Paraíso. La Constitución de 1833 consagraba como atribución de la Cámara la de acusar ante el Senado a los ministros del despacho por, abro comillas, los crímenes de traición, concusión, malversación de fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, por atropellamiento de las leyes, por haber dejado estas sin ejecución o por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la nación. La Constitución de 1925 mantuvo esta atribución explicitando que estas acusaciones podrán interponerse mientras el ministro estuviera en funciones y en los 3 meses siguientes a la expiración de su cargo. Durante este tiempo no podrá ausentarse de la República sin permiso de la Cámara. Su naturaleza jurídica, según el profesor Francisco Zúñiga, tiene 2 perspectivas, una jurídica, donde se debe verificar la configuración de ciertas infracciones penales o administrativas, y otra política, que dice relación con el cumplimiento de los deberes y la gestión de la autoridad cuestionada en la medida que es el Congreso Nacional quien fiscaliza, presenta la acusación y decide si se configuran las causales, de acuerdo a la facultad exclusiva de fiscalizar los actos del gobierno. Presenta la acusación a la sala. Autoridades acusables. El presidente de la República, por acto de su administración, que hayan comprometido gravemente el honor a la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el presidente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse en la República sin el acuerdo de la Cámara. Respecto a los ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Podrá interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los 3 meses siguientes a la expiración de su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella. También, dentro de las autoridades, magistrados de los tribunales superiores de justicia y el Contralor General de la República por notable abandono de sus deberes. Igualmente, los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las fuerzas de la Defensa Nacional por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Por último, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerza el gobierno
en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis por infracción de la Constitución por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. El quórum. En el caso de la admisibilidad de la acusación de un ministro, se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido de sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar a la acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los 30 días siguientes. La declaración de culpabilidad será declarada por la mayoría de los senadores en ejercicio. Por ella, queda el acusado destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. En cuanto al procedimiento, su primera fase, a saber, la determinación de si ha o no lugar la acusación, constituye una de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, contemplado en el artículo 52, número 2 de la Constitución Política. Esta etapa contempla, según la resolución contenida también en la Ley Orgánica del Congreso, en primer lugar, la presentación de la acusación por parte de al menos 10 diputados y no más de 20. En la sesión en que se dé cuenta de ella, la sala designará por sorteo, con exclusión de los acusadores y los miembros de la mesa, a 5 diputados que integrarán una comisión encargada de informar si procede o no la acusación. La autoridad afectada por la acusación deberá ser notificada personalmente por cédula dentro de 13 días desde que se dé cuenta la acusación. En el caso que convoca, el señor ministro fue notificado el día 31 de mayo. Tiene 10 días para presentar su defensa, plazo que vence el martes 12. Desde la comparecencia del afectado o desde que se acuerde proceder sin su defensa, la comisión tiene 6 días para pronunciarse sobre la acusación. Ahora, prácticamente en cuanto a la presentación de la defensa del ministro, esto se hace en la secretaría de la comisión, si es hora y día hábil, y si no, en el domicilio del secretario general de la Cámara, porque el plazo vence a las 12 de la noche del día martes 12. Bien, entonces estamos en que el plazo para la comisión vence el martes 19. Concluido este plazo, la comisión emite un informe que debe contener a lo menos una relación de las actuaciones y diligencias practicadas, una síntesis de la acusación y de la defensa, un examen de los hechos y el derecho y las resoluciones adoptadas por la comisión. Este informe podrá recomendar aprobar o rechazar la acusación. A partir del vencimiento del plazo, la Cámara sesiona diariamente para ocuparse de la acusación, pudiendo el afectado, antes de iniciarse el debate sobre el fondo, deducir la cuestión previa de la que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución señala ante la sala, a saber, los requisitos de forma, número de firmas, que la autoridad sea acusable constitucionalmente y que se le esté acusando dentro del plazo respectivo. Como práctica parlamentaria, se ha permitido, para efectos del debate de la cuestión previa, que cada bancada pueda fundamentar su voto con la intervención de uno o más diputados designados por su respectivo jefe por un tiempo determinado. Asimismo, y esto sí está en la ley orgánica y en el reglamento, la Cámara oirá a los 5 miembros de la comisión antes de pronunciarse sobre la cuestión previa. Desechada esta, o si no fue deducida, la Cámara se pronunciará sobre el informe de la comisión. Si la cuestión previa es acogida, la acusación se tiene por no interpuesta y no se rinde.
el informe de la comisión. Si el informe recomienda aprobar la admisibilidad de la acusación, se da la palabra al diputado que la mayoría de la comisión designe para sostenerla. Y luego se oirá al afectado si está presente o se leerá su defensa escrita. Si el informe recomienda rechazar, se oirá a un diputado que sostenga la acusación, pudiendo lograr contestar el afectado o un diputado partidario de que se deseche. Aprobada la admisibilidad de la acusación, se nombra una comisión de 3 diputados para que la formalice y prosiga ante el Senado. Este hecho será puesto en su conocimiento dentro de las 24 horas siguientes a la sesión en que se vote su admisibilidad. El Senado iniciará la discusión de la acusación entre el cuarto y sexto día que sigan aquel en que se haya dado cuenta de la acusación o en que la haya recibido su presidente. Cada capítulo de la acusación se vota por separado, comunicándose su resultado al acusado, a la Cámara y al presidente de la República. Si corresponde, el Senado resuelve como jurado, limitándose a declarar si el acusado es o no culpable. En la cuestión previa, apenas se inicia la cuestión previa, a la primera persona que se le da la palabra es al ministro, quien va a señalar si va a presentar o no va a presentar cuestión previa. Y él puede señalar que los abogados lo hagan en su representación. Finalmente, en el caso concreto en estudio, los acusadores distinguen 3 capítulos, a saber, infracción a la Constitución y las leyes y dejar estas sin ejecución al vulnerar el principio de la juridicidad con la dictación de la resolución exenta 432. Segundo, infracción a la Constitución y las leyes y dejar estas sin ejecución a través de la interpretación torcida de las normas legales, la vulneración de derecho a la protección de la salud y la vulneración al principio de la juridicidad al invadir la potestad legislativa. Y tercero, infracción a las leyes y dejar estas sin ejecución al haber obviado el carácter de excepcionalidad de la objeción de conciencia. Eso es todo, presidente. Gracias, secretaria. Tengo algunas consultas, pero quisiera que los colegas pudieran, primero, ante todo, manifestar algunas interrogantes respecto al tema. Diputado Barros. Gracias, señor presidente. Agradecer a doña María Eugenia su informe tan claro. Básicamente sobre, en la última hoja, se manifiesta si el informe recomienda aprobar la admisibilidad, se da la palabra al diputado que la mayoría de la comisión designe. Estamos claros en eso. Si el informe recomienda rechazar, se oirá a un diputado que sostenga la acusación, pudiendo luego contestar el afectado o un diputado que la rechace. Eso es excluyente. Sí. Perfecto. Uno u otro. Es o. No es más. O sea, es muy probable que el afectado sea quien en definitiva quede. Perfecto. La práctica parlamentaria a las dos posibilidades, Perfecto. revisadas las anteriores. Y en segundo lugar, aprobar la admisibilidad de la acusación. Para su defensa en el Senado se nombran 3 diputados. ¿Quién los nombra? ¿Bajo qué procedimiento? ¿Son parte de la comisión? No, estos son acuerdos de comité. Perfecto. O sea, en la continuación, en caso de aprobarse en la Cámara, son los comités los que designan los 3 diputados que continúan con la acusación en el Senado. Sí, no existe acá el sorteo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias a la secretaria por su presentación corta y precisa, que es doblemente bueno. Respecto de los 3 diputados que concurren al Senado, secretaria, por su intermedio, presidente, ¿pueden ser los mismos de la comisión o estamos excluidos nosotros? Gracias. No están excluidos, no hay norma al respecto. Es una práctica. ¿Alguna otra consulta, colega? Yo estoy Barros? ok. Ya. A ver, para el tema ya práctico, se pueden ir dando varias alternativas respecto de cómo se va a proceder. El ministro tiene plazo para hasta el día 12. Entendemos que puede que ocupe el plazo hasta el último día, como puede que
renuncia aparte del plazo y presente la acusación con anterioridad. En la práctica, ¿cómo se ha dado esto? ¿Se contesta en el domicilio del secretario o anuncia su llegada? ¿Cómo se ha procedido para efecto de darle diligencia a este tema y evitar alguna situación compleja que pudiera ameritar discusiones innecesarias y pudiera entorpecer el procedimiento? Tratándose de representante del Ejecutivo, siempre hay un enlace, sea la oficina de la SECPRES aquí en la Cámara o directamente a través de la Secretaría de la Cámara con sus asesores directos. En este caso es la segunda opción. Hay una constante comunicación para el efecto de los plazos. En este caso, entonces, no se conoce ningún de los acusados que no haya respondido por escrito. Siempre se ingresa la contestación por escrito. Y eso, como les decía, si es día hábil, va a ocurrir en la oficina de esta secretaría, y si es hora hábil, y si no, porque tiene hasta la medianoche el plazo del día 12, en el domicilio del secretario general de la Cámara. Yo voy a estar en contacto, por lo tanto, es mi responsabilidad comunicarles a ustedes y hacer la citación correspondiente. Normalmente esto se acuerda. Se sabe antes, con el debido tiempo, presidente, para los efectos de hacer las citaciones. A ver, respecto a este punto en particular y para teniendo presente que muchos de los parlamentarios son de fuera de Valparaíso y de la región metropolitana, pido el acuerdo para que quien preside esta comisión o la secretaria se ponga en contacto con la SECPRES para efectivamente saber eventualmente qué día van a realizar la contestación y con ello evitar algún traspié en que algún diputado no se encuentre en la zona, no esté acá, y con ello, teniendo presente que el ministro eventualmente puede comparecer, pedir comparecencia, debemos estar lo más cerca posible de lo que significa esto, teniendo presente de que puede contestar incluso el día 11, cuando a lo mejor no se va a estar acá, podría incidir incluso el día de mañana, también es una posibilidad. Lo más probable es que sea el día 12, pero es un tema que tenemos que verificar. Solicito el acuerdo de... diputado Barro. Una consulta previa. A la señora secretaria, ¿cómo es el procedimiento de convocatoria a la comisión desde el punto de vista de los plazos, de los horarios? Por ejemplo, si la SECPRES o en su comunicado o en su comunicación con los asesores del ministro o en su defecto los asesores de la Secretaría General de la Cámara en su comunicación con el señor ministro determinan, por ejemplo, que el día martes en la mañana el ministro comunica que viene en la tarde. ¿Cómo opera desde el punto de vista de los plazos horarios la convocatoria de los diputados a la comisión? Esto es un procedimiento bien especial, por lo demás, por eso lo consulto. Presidente, no habiendo normas específicas, se aplican las reglas generales, y acá son 4 horas. 4 horas, perfecto. Ya. No hay otra norma que aplicar, presidente. Diputado Garinen, respecto al punto. Ya, diputado Barro. Acuerdo. Ya, entonces se acuerda que este presidente o en su reemplazo la secretaría se pone en contacto con la SECPRES para determinar eventualmente el día y la hora de la presentación de la contestación y con ello mantenernos en contacto a través del procedimiento que sea más adecuado con los distintos integrantes de la comisión. Momento. Recordando que mañana a las 12 del día vence el plazo de la solicitud de invitaciones de los abogados constitucionalistas para ser oídos por la comisión. Sí, efectivamente, eso ya está acordado. Sí. Entiendo yo que no hay proposición de modificación de ese horario y día. No, ya. Sí, diputado. ¿Cuál es la formalidad que debemos cumplir, presidente, para la presentación de nuestro invitado? A ver, Solamente pueden enviarlo por correo electrónico a la secretaría, dentro del horario. No hay problema. Secretario, respecto de su exposición, ya ha iniciado el procedimiento en la sala. Aquí usted indica que oirá a un diputado que sostenga la acusación. ¿Se refiere a alguno de los diputados que presentaron la acusación en particular o a alguno de los integrantes de esta comisión? No. Se recomienda rechazar alguno que sostenga la acusación.
cualquier diputado, eso antes se ponen de acuerdo las respectivas bancadas. Si conviene rechazar, alguien tiene que continuar por aprobar la acusación. O sea, ¿no se refiere a eso? No. O sea, puede ser... Puede ser, puede no ser. Lo razonable que sea, probablemente. Puede ser o puede no ser. Sí, diputado, sí. A partir del vencimiento del plazo, la Cámara sesiona diariamente. ¿Puede explayarse un poco sobre eso? ¿Qué tenemos? Da la sensación como que está en una actitud de sesión permanente. Esto significa dos cosas. Diariamente estamos contando el sábado y diariamente estamos hablando hasta su total despacho. O sea, han habido casos de otras acusaciones que han estado hasta las 3 de la mañana tranquilamente. Sí, a ver, si nos vamos a los plazos máximos, por así decirlo, contestando al ministro el día 12, nosotros a partir del día 13 se empieza a correr los 6 días, por lo tanto tenemos hasta el día 19 para entregar el informe. Entregado el informe, la sala tendrá que dar, y corríjame si me equivoco, secretaria, tendrá que dar informe o cuenta en la sala el día 20 para ahí fijar la hora y día en que se inicia el procedimiento para ver en sala la acusación. Cada diligencia que se hace en la acusación constitucional es certificada por el secretario de la Cámara. Él lleva registro de los plazos y de cuándo tiene que, como lo dice, una vez evacuado todas las diligencias, citará a la Cámara diariamente. O sea, esto está ya establecido de esa manera. O sea, es el secretario general el que, una vez que sale de la comisión, lleva los plazos y los tiempos. Sí, colega Barro. Probablemente nosotros a partir del miércoles vamos a entrar en una suerte de sesión permanente, ¿no es cierto?, con los invitados, etcétera. ¿Cuáles son los requerimientos de la Secretaría desde la perspectiva de la redacción del informe? Porque nosotros podemos funcionar 24 horas, pero debemos, me refiero a los plazos que requiere la Secretaría para poder compaginar, adecuar, redactar todo aquello que se exprese aquí sin que hay una cierta capacidad, ¿no es cierto?, para efectos de ir pudiendo delinear, ¿no es cierto?, cuáles van a ser más o menos los horarios en los cuales la comisión va a poder sesionar, sin entorpecer el trabajo, obviamente, de complemento que ustedes realizan. Presidente, la Secretaría tiene que ir haciendo el informe en estas primeras partes que son obligatorias, que ya es absolutamente posible. Ya tenemos la acusación presentada, cuáles son las consideraciones, etcétera. Es para ustedes, que sí tienen un plazo acotado para presentar lo que concluyen. Entiendo, secretaria, que ya se está trabajando en el tema. No, presidente, estamos acostumbrados. Colega diputado, ¿alguna otra consulta procedimental? Ya. Secretaria, ¿alguna votación No, presidente, adicional? por mi parte, no. Entiendo que para las comunicaciones formales, se va a realizar a través de correo electrónico, sin perjuicio de que se constituya a través de otro sistema electrónico algún tipo de comunicación interna para poder evitar cualquier situación que alguien esté en desconocimiento de lo que está ocurriendo momento a momento, por así decirlo. ¿Algún otro tema que tratar relacionado con este tema en particular? Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta... Gracias. De nada.